Hola queridos amigos de Contexto. Hoy vamos a conversar en la primera parte de este programa sobre un tema médico, sobre la condición de hígado graso, esta enfermedad del hígado que a veces es alcohólico y a veces no es alcohólico. Vamos a hablar hoy de los dos, por sus siglas en inglés se llama el EGNA, EHGNA, y es la acumulación de grasa en el hígado que, como dije, a veces también es causada por por consumir o no alcohol. A veces está relacionada también con el sobrepeso, ojo con eso, las personas que se descuidan mucho, que no solamente es para vernos bien, hay que estar en peso para sentirnos bien, señores. Eso lo tenemos que concientizar. En nuestro país existe un importante porcentaje de personas en sobrepeso por un lado, y por el otro lado también existe un porcentaje importante de personas que tienen hígado graso. Por eso me gustaría conocer un poco más sobre esto y darle a ustedes pues todas las herramientas para que sepan, porque como les digo, hay un porcentaje de personas que derivan a otras enfermedades que inician con una condición de hígado graso y esto tiene consecuencias. Bueno, pues hoy nos acompaña la doctora Viviana Hernández, nutrióloga, para tratar este tema sobre todo lo que tiene que ver con la alimentación que debe llevar una persona con esta condición. Viviana, bienvenida. Gracias, Mónica. Como siempre, un placer para mí estar compartiendo contigo, sobre todo temas relacionados a la nutrición que podemos prevenir y tratar. Señores, la nutrición es más importante de lo que parece. No es un esnovismo, no es que está de moda, ¿verdad? No, es importante alimentarnos bien. ¿Por qué? Porque lo que queremos tener es calidad de vida, ¿verdad? No tanto es vivir 100 años, es que lo que vivamos, lo vivamos, bueno, con fuerzas, con alegrías, y las fuerzas y las alegrías las dan sentirnos bien, y sentirnos bien está relacionado con lo que comemos y lo que hacemos. Tener una vida organizada paga. Más que aquello de que hay que portarse mal todo el tiempo para gozar, no es verdad. Uno que otro desarreglito quizás, pero hay que ser organizados. Entonces los invitamos a tener una buena nutrición. Vamos a ver, Viviana, ¿qué es el hígado graso? ¿Por qué surge? ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Y cómo debemos alimentarnos? Bien. Bueno, primero que nada, la esteatosis hepática o el hígado graso es la acumulación de grasa en el hígado. Ya cuando ese hígado empieza a inflamarse, es lo que se conoce como esteatohepatitis. Y eso puede traer una serie de consecuencias en un futuro. Pero primero que nada, hay que dividir que la esteatosis, mejor dicho, la esteatohepatitis puede ser de origen no alcohólico o alcohólico. Entonces, en el caso del hígado graso no alcohólico, de origen no alcohólico, es muy importante. ¿Por qué? Porque está asociada primero a un tema de sobrepeso y obesidad. Y en nuestro país, casi el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad, que es bastante. 70%. Así es, 70%. Las cifras son realmente alarmantes y también está asociado con otras condiciones de salud, síndrome metabólico, diabetes, presión alta. Entonces, ¿qué pasa? Que la esteatosis hepática es totalmente reversible. Así. Así es. Y de hecho, con el paso de los años puede progresar a otras condiciones. Hablábamos de esteatosis hepática, luego de esteatohepatitis, que es cuando ya se produce una inflamación. Y luego de esa inflamación, entonces lo que va a ocurrir es que ese tejido hepático va a tratar de sanarse. Y al tratar de sanarse, repetidas veces ocurre lo que llamamos fibrosis. Wow. Entonces, al ocurrir Qué esto, interesante. así es como es una condición que tiene una progresión en el tiempo. Y esa progresión es reversible hasta cierto punto. ¿Cuál es ese punto? Bueno, en este caso sería la fibrosis. Hasta que yo llego a fibrosis puedo revertirlo. Pero ya si mi hígado está tan dañado que pasa de una fibrosis a una cirrosis, entonces ya eso no se puede revertir. ¿Y cuál es la característica de de la cirrosis versus la fibrosis? Que la fibrosis se puede revertir. Pero ¿cómo es viéndola? ¿Cómo es? Bueno, ¿Se pone más duro el hígado? imagínate para que, sí, se pone Más duro, duro. con muchas cicatrices,
fibroso, duro, con muchos nódulos de regeneración. Entonces llega un punto que ya no hay tejido hepático sano y se sustituye por un tejido hepático disfuncional. Y ahí es que ya viene el último estadio de la enfermedad, que es la cirrosis hepática. Pero, como te comentaba, todo esto requiere un tiempo para que ocurra. Y hasta que tenemos fibrosis es totalmente reversible. Lo más interesante es que la manera más fácil y rápida de hacerlo es con cambios en el estilo de vida. Dígase Wow, dieta pero y estás dando ejercicio. una noticia muy buena por un lado, y Sí. es que una persona con hígado graso puede revertirlo, que pocas, 100%. pocas condiciones son reversibles. Así es. Entonces, y la otra que no es tan mala es que si sigo mal alimentándome con un mal, tomando quizás alcohol o lo que fuese, voy a progresar en esto. Pero ¿qué pasa? Volvemos al inicio, vamos a tratar de portarnos correctamente con nosotros mismos. Así es, exactamente. Y esas son buenas noticias, pero las malas noticias es que quizás como es algo que no se siente, es una condición silente, Sí. bien, una persona con esteatosis hepática que ha progresado a una esteatohepatitis no tiene ninguna sintomatología. Entonces quizás para esas personas es más difícil adherirse al tratamiento. Por eso es la importancia de la educación médica, que nosotros los médicos en consulta nos dedicamos el tiempo para explicarle por qué y qué va a pasar con el hígado de esa persona si sigue progresando. La esteatohepatitis no alcohólica es la causa número 1 de trasplante en la mujer. Pero estamos hablando que Wow. para llegar a eso se necesitan años, o sea, 10, 15, 20 años, que pudo haberse realmente revertido o que pudo haberse evitado que esa persona llegue a ese nivel. Pero en nuestro país se está realmente trasplantando hígado. Bueno, En el país se trasplanta hígado, el sí. problema es conseguir el órgano. El problema exactamente, pero sí, sí hay trasplante Porque de... cuando hablamos de trasplante del riñón, uno tiene 2 riñones y hay, de hecho he grabado en estudio, allá, pero, perdón, en quirófano, trasplante de riñón, pero se lo dona a una persona que tiene 2, pero hígado, ¿dónde lo donan? En otros Sí, países. es un poco más complicado, es más complejo, pero sí se hace. En nuestro país hay donaciones. Sí, en el Hospital Plaza de la Salud hacen trasplante de hígado y de, bueno, otros órganos Pero lo también. hacen con hígados donados aquí en el país. Sí, claro, porque realmente es mucho más fácil. Ahora también muchas personas, sobre todo que tienen el poder adquisitivo para hacerlo, a veces se van fuera. Sí. Pero bueno, el asunto está en que es una condición totalmente reversible y que no es difícil de revertir si uno hace lo que debe de hacer. Dígase eso, lo que hay que hacer es iniciar un plan nutricional acompañado de un especialista que primero se haga un diagnóstico nutricional. En el caso de los pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, deben de perder el 10% de su peso como mínimo para empezar a revertir ese daño hepático. Digo como mínimo porque hay veces que el paciente tiene mucho peso que perder y quizás un 10% no sea suficiente, pero ya empezando por ahí, con ese mínimo del 10%, ya el hígado empieza a ver una mejoría. Claro, claro. ¿Qué análisis para nosotros diagnosticar este hígado graso son? ¿En sangre siempre o hay otros estudios? Esa es una muy buena pregunta. Mira, hay 2 tipos de estudios. Están los análisis de sangre, donde vamos a medir las enzimas hepáticas, y están las análisis, pero de imágenes, que es ya para visualizar cómo está ese hígado. Ahora mismo el gold standard para ver hígado es lo que se conoce como FibroScan, y en nuestro país tenemos la posibilidad de medirlo. Ahora quizás bien, no todas las personas puedan hacérselo, y entonces para eso tenemos lo que es una sonografía abdominal que está prácticamente disponible en todos los... Sí, y no es algo caro y no los es seguros algo lo caro. cubren todo. Exactamente, o sea que realmente la forma de diagnosticar, de hecho mucha gente que le diagnostican esta condición lo hacen de manera, por suerte, por así decirlo, están buscando otra cosa y bueno, en ese análisis sale que quizás la persona tiene las enzimas hepáticas un poco elevadas, lo investigan y entonces ahí se descubre que esa persona tiene esta condición de salud. Otra de las causas, Viviana, del hígado graso es la ingesta de alcohol, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que provoca el alcohol en el cuerpo? Básicamente, el alcohol se metaboliza a través de nuestro hígado. Bien, el hígado tiene múltiples funciones en el cuerpo humano. Una de ellas es metabolizar
los fármacos, las drogas, el alcohol, los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol causa inflamación a nivel hepático cuando se toma en exceso. Y esto entonces va a causar una esteatopatitis, pero alcohólica, que aunque digamos, es de causa distinta a la no alcohólica, al final vamos a decir que la consecuencia va a ser igual, exactamente. ¿También pueden los medicamentos causar esto? Una persona Sí. que tome muchos medicamentos, quizás por dolores o por X cosas, y esto se mide. Los médicos lo van midiendo para ver hasta qué punto este hígado aguanta los medicamentos. En este caso sería una esteatohepatitis por fármaco. Exacto. Entonces, fíjate cómo van cambiando la nomenclatura de la enfermedad, porque no todo es esteatosis hepática. O sea, yo puedo tener una esteatohepatitis por medicamento, pero no necesariamente aún así tener hígado graso. O sea, que serían en este caso dos cosas diferentes, aunque engloben el mismo órgano. Pero sí, en definitiva, en ese caso, lo que se hace es medir en sangre y igual hacer estudio de imágenes para ver cómo está ese hígado. Y hay otras enfermedades también que producen problemas en el hígado y te pueden llevar a cirrosis también, una hepatitis autoinmune, que no son tan frecuentes, pero existen. Pero bueno, en fin, la esteatohepatitis es importante, primero, por lo que hablábamos inicialmente de la cirrosis, pero también porque es algo demasiado común y que aumenta la mortalidad de las personas. Es decir, un paciente con esteatohepatitis tiene más riesgo de fallecer por una causa cardiovascular y por diabetes que una persona que no lo tiene. Entonces hablamos que es una enfermedad silente, que tú no la sientes, no te produce ningún síntoma, pero que evidentemente te pone en riesgo inminente de fallecer mucho más rápido por una causa cardiovascular que, por ejemplo, una persona que no lo tenga. Por ejemplo, si yo, ni me voy a poner de ejemplo, si fulanito tiene un hígado graso ya avanzado y tiene problemas cardiovasculares, ¿cuál es la relación por la cual puede morir más rápidamente esta que tiene hígado graso? Eso es una excelente pregunta y todo se basa en entender por qué la esteatohepatitis, o sea, cuál es el efecto que causa. Y el efecto que causa es inflamación. Asimismo, como el hígado está inflamado, asimismo también otros órganos están inflamados. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que quizás se ha sonado mucho, sobre todo después de pandemia, que es la famosa tormenta de citoquinas, que realmente siempre ha existido para otras condiciones de salud, pero quizás ahora es mucho más famosa y mucho más común. Antes no sabíamos lo que era la tormenta de citoquinas. O mejor dicho, antes ni se hablaba de eso, pero siempre ha estado ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta tormenta de citoquinas desencadena un proceso inflamatorio oxidativo y eso es lo que te pone en riesgo cardiovascular y eso es lo que tienen en común casi todas las enfermedades crónicas. Y en este caso, esa tormenta de citoquinas la dispara la inflamación del hígado. Exactamente. Entonces, el hígado está relacionado no solo a corazón, sino también a páncreas. Y por eso se habla de que la esteatosis hepática no alcohólica asociada a disfunción metabólica. ¿Por qué? Porque también afecta cómo mi cuerpo metaboliza los azúcares. Y de ahí la relación que existe con resistencia a la insulina, con diabetes, con colesterol alto. Entonces, si te fijas, es un órgano que estamos hablando de hígado, pero en menos de 5 minutos hemos hablado de todos los órganos que pudieran verse afectados o que, mejor dicho, tienen una relación con la progresión de la enfermedad. Y entonces ahora viene la parte directa de la doctora Viviana Hernández, que es nutrióloga, y es la alimentación. Y yo creo que pasaría lo mismo, Viviana, que estamos hablando con el hígado y la interconexión con todo el cuerpo humano. Pasa con la nutrición, porque la nutrición, ya estuvo la doctora Viviana Hernández en un programa anterior hablando de nutrición y yo le decía de la famosa dieta antiinflamatoria que está tan de moda y ella me explicaba un poco el término que quizás es un poco, bueno, de moda, esnovista como quisiéramos decirlo, pero sí hay alimentos que tienden más a inflamar que otros. Nos vamos directamente a lo del hígado. ¿Qué hace que el hígado descanse, hablando de nutrición, qué lo afecta, qué puede ser inflamatorio o no? Exacto, eso es una excelente pregunta y básicamente cuando hablamos de dieta para mejorar el hígado,
hablamos de una dieta que debe de tener los lineamientos de lo que conocemos como la dieta mediterránea. ¿Qué quiere decir eso? Que debe ser una dieta alta en antioxidantes, porque recuerden que en la esteatohepatitis no alcohólica hay un proceso de estrés oxidativo. Y en la alcohólica también, me imagino. Igualmente. Exacto. También. Entonces, pero ahí lo principal que hay que hacer es hacer que el paciente deje de tomar alcohol. Claro. Eso es lo primero. Y hacer una dieta rica en antioxidantes y rica en ácidos grasos saludables. ¿Cuáles son los alimentos omega ricos 3, en antioxidantes? En antioxidantes vendrían siendo vegetales variadas, mientras más colores mejor. Se habla mucho la dieta de colores, o sea, que tu plato tenga todos los colores. Todos los colores los ajíes, todo esto. Mientras más, por ejemplo, quien le confiere el color a los vegetales es justamente los antioxidantes que presentan. Y hay diferentes tipos de antioxidantes. Por eso, para hacerlo un poquito más sencillo, se dice que cada comida principal que tengas tenga muchos colores, porque es mucho más fácil así para una persona poder identificar qué se puede comer. Exacto. Lo segundo es que sea rica en omega 3. En omega 3, que la razón principal de esto es que son antiinflamatorios. Recordando que estamos en un proceso inflamatorio, necesitamos dar alimentos antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios son los que contienen antioxidantes. Y omega 3. Y omega 3. Entonces, todo esto como el pescado, como las semillas. Exactamente, las semillas, las nueces, las almendras. Las carnes, ¿qué tal las carnes rojas? Las carnes rojas no se recomiendan, pero, o mejor dicho, 1 o 2 veces por semana. Y eso depende de cada paciente, porque si es un paciente que tiene problemas de colesterol alto, entonces o de ácido úrico, entonces habría que eliminarlas por completo. Sí. Entonces, eso lo vamos a individualizar. Pero aparte de todo esto, de la dieta, es importante que sea enfocada en perder peso, en casos de que un paciente tenga sobrepeso u obesidad. Porque hay que destacar también, Mónica, que hay pacientes que son delgados que pueden presentar la condición, porque es una condición que es multifactorial, tiene genética, pero también tiene componentes que la disparan. Y hay gente que simplemente no tiene obesidad, pero igual pudiera tener la condición. Entonces es importante que en ese caso específico nos enfoquemos en solo dieta y ejercicio. Una pregunta al margen, Viviana. Ahora hay dietas, que lo he escuchado mucho, que no incluyen vegetales o frutas con semilla. ¿Esto de dónde sale? Mira, básicamente esta parte depende de 2 enfoques. Una teoría dice que son inflamatorias, lo cual es un mito, no es cierto. Y la otra es que, bueno, que antes se decía que si una persona tiene ciertas condiciones gastrointestinales, como los divertículos, no puede consumir semillas. Y esto también ya con el tiempo pues se ha ido desmontando. Realmente no hay ninguna contraindicación para que una persona deje de consumir vegetales y frutas. Por lo menos hasta el momento no la hay. Bueno, inclusive hasta pacientes con diabetes deben de consumir sus frutas y sus vegetales, que muchos a veces le tienen miedo porque piensan que le va a afectar. Tú que has tocado ese punto de la diverticulitis, yo he escuchado, bueno, he visto los mismos médicos en algún momento decir que las personas con divertículos, por ejemplo, no deben de comer habichuelas por la cáscara, que no deben de comer esos granos por la cáscara. ¿Es cierto? ¿Esto se mantiene? Si la persona tiene una enfermedad diverticular, dígase que está estable, que no está activa, o sea, que no es una diverticulitis, no está infectado, no es necesario. Esa persona puede tener una dieta normal. Lo que sí se ha visto en estas personas es que las dietas ricas en embutidos y carnes con mucha grasa saturada y el sedentarismo y la constipación pudieran provocar una diverticulitis, pero no son los granos, no es la cáscara ni de las habichuelas ni nada así, sino es más un conjunto de cosas. Ya si esa persona tiene una diverticulitis, dígase. En el momento, en ese momento, ya ahí sí. Ahí se retira, inclusive se le da al paciente una dieta, primeramente sin dieta, o sea, dieta cero, y luego entonces se progresa a una dieta líquida baja en residuos, pero eso es solo mientras el cuadro esté activo. Ya cuando la persona se recupera y está bien, no hay ninguna necesidad de que esa persona no empiece a eliminar ciertos alimentos. O sea que los granos, que son tan importantes como proteínas, ¿verdad? No son prohibidos por la cáscara en ningún tipo de dieta mientras no haya una infección. Mientras no haya una infección activa, no tiene por qué evitarlos.
Volviendo al tema del hígado y de esta enfermedad de hígado graso, vitaminas, pastillas, medicamentos, ¿qué debemos hacer al respecto con esto? Esa es una muy buena pregunta y es que sí, hay vitaminas que se han planteado y se han estudiado que pueden ayudar. Y en este es el caso de la vitamina E, especialmente el tocoferol. Muchas veces Tocoferol, es, ¿cuál es la relación con vitamina E? es un tipo de vitamina E. Es un tipo de vitamina Acuérdate que casi todos los nutrientes tienen, igual por ejemplo el hierro, hay dos tipos, el hierro M y el no M, por poner un ejemplo con otro tipo de mineral. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos que se absorben mejor y otros que no. En el caso de la vitamina E, tocoferol, entonces vamos a tener que esta vitamina tiene un gran poder antioxidante. Entonces, al tener un gran poder antioxidante, se han hecho estudios que pudiera ayudar. Pero ojo, lo más importante no es el suplemento solamente, sino la alimentación. Exacto. El suplemento viene a ayudar a hacer, pero si el paciente no hace una dieta, no baja de peso, no elimina el alcohol, entonces, lamentablemente, por más vitamina E que tome como suplemento, no va a funcionar. ¿Y hay algunos alimentos que tienen más de esa vitamina E apropiada, más abundante que otros? Sí, todos los alimentos que veas que son de, vamos a decir que su cáscara o por fuera sean morados, Como la berenjena. como la berenjena o rojo oscuro, son alimentos que tienen grandes de contenido de vitamina E. También, por ejemplo, la rúcula, las espinacas. Por eso hablamos de variabilidad y de que tu plato tenga muchos colores, porque hay muchos alimentos que tienen grandes contenidos de vitamina E. Viviana, tú que has tocado el punto de la berenjena, que es un alimento que siempre ha sido tan recomendado, incluso antes se decía que hasta sustituía la carne. Yo últimamente he escuchado muchos, pero no sé si tendrá que ver como con la dieta esta de las semillas, que la berenjena es inflamatoria. ¿Es esto cierto? No, eso no es cierto. La berenjena no es inflamatoria. Sí es importante individualizar cada caso en qué sentido, de que hay pacientes que les da acidez. Yo he escuchado mucho, no como berenjena, ¿por qué no come? Bueno, me da un poco de acidez, pero esto es totalmente individualizado. Si el paciente no presenta ningún síntoma, no tiene por qué eliminar de su dieta. Dios mío, pero mira que la berenjena es algo, tú lo has escuchado Sí. repetidamente, que la berenjena es inflamatoria. Y yo digo, bueno, pero ¿qué cambio? Porque antes siempre escuchaba que era sumamente alimenticia, que era lo mejor, y ahora pues casi la han desacreditado. Sí, lo que hablábamos en el programa anterior, de que en nutrición vemos muchos extremismos. Y realmente en la nutrición no es así. O sea, no se puede poner un solo alimento como lo peor o como lo mejor también. Y muy importante tener coherencia. Porque ahora mismo estamos en una etapa de la vida, por así decirlo, que bueno, o sea, no se puede comer esto, pero tomo alcohol, como fritura, no hago ejercicio, pero no como berenjena porque es inflamatoria. Entonces hay que tener un poquito como de coherencia en cuando hablamos de ese tipo de cosas. Muy importante, señores. Bueno, una pregunta que se me ocurre así mientras tú hablas de la vitamina E y de todos estos suplementos es lo del calcio, Viviana. El calcio era algo que uno antes iba al médico y le decía, ¿cuánto toma usted de calcio? ¿Está tomando su suplemento de calcio? ¿No se puede dejar de tomar? ¿Cuánto se toma de leche y todo esto? Y ahora hay como una nueva tendencia también a no tomar calcio porque el calcio se puede acumular y darte pues estas calcificaciones en las venas. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que eso es algo que está muy en boga, ese tema todavía se está estudiando. Bien. Entonces, más allá de dar como un veredicto, ¿verdad? Porque en ciencia y sobre todo en nutrición las cosas van cambiando. Hoy es una cosa, el año que viene es otra. Pero lo más importante es que si esa persona toma calcio, uno, que sea indicado por su especialista, porque por alguna razón le indicaron ese calcio, no automedicarse, bien, porque no todas las personas necesitan un suplemento de calcio. Entonces, dos, que sea la dosis adecuada para la edad y la patología o la condición de salud de esa persona. Tres, que además esté acompañada correctamente de suplementos que ayuden a fijar el calcio donde debe de ir, que es en el hueso. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la vitamina K2 y de la vitamina D. Por eso muchos doctores te ponen
no solamente el calcio, sino que te agregan otro suplemento para ayudar a fijar ese calcio. ¿El calcio no viene con la vitamina K2 adherida? A veces viene con vitamina D, casi Sí, siempre, pero casi nunca tiene la vitamina K2. Específicamente ciertas marcas la tienen. Entonces habría que fijarse si la tiene o no, y en caso de no tenerla, pues agregarla al plan de tratamiento de esa persona. Pero como te digo, o sea, lo más importante es que sea indicado por un especialista y no automedicarse, porque quizás no necesariamente esa persona vaya a necesitar de ese suplemento. ¿El score de calcio ayudaría a saber si tenemos alguna acumulación de calcio en No, el score de calcio vendría siendo otro estudio. No tiene que ver tanto con la ingesta de calcio, sino más bien con ayudar a identificar si ese paciente está en riesgo de tener placas o no a nivel arterial, pero no se relaciona el score de calcio con lo que es el consumo de calcio vía oral o a través de suplementación o de una dieta. Muy interesante esto. Viviana, ¿qué más podemos decirles a aquellos pacientes que descubrieron que tienen un hígado graso y también a los pacientes que están en sobrepeso? Porque como tú muy bien dices, que realmente yo no sabía que era un porcentaje tan alto el de sobrepeso en el país, hay personas que están en sobrepeso y ni siquiera van al médico, y hay otras que ya saben que tienen el hígado graso. ¿Qué podrías decirles? En este sentido, lo ideal es que visiten al especialista, primero para hacer una batería de análisis y ver qué otro órgano pudiera estar afectado, si es la glicemia alta, si es el colesterol, si es el hígado o qué pudiera ser. Lo segundo es que se debe iniciar un plan de alimentación con fines de perder peso para mejorar su condición de salud. Pero ese plan nutricional debe ser individualizado, no el de mi vecina o el de mi amiga que le funcionó, hizo la dieta de fulano o de fulana y eso. No, debe ser individualizado a esa persona. Lo tercero es que debe iniciar actividad física. Actividad física por lo menos mínimo 150 minutos a la semana, repartidos durante la semana. Y debe incluir cardiovascular como ejercicios de resistencia o de pesas. Muy importante. Así es. Bueno, Viviana, y para los que creemos que estamos sanos totalmente, debemos de tener un plan nutricional siempre adecuado con los colores. Esa es siempre. Eso es independientemente de tu peso. La ingesta de agua. La ingesta de agua importantísima, y que sea agua mineral. Pero eso es muy difícil porque ahora todas estas aguas embotelladas no tienen minerales, No están tienen desmineralizadas. Eso es así. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ¿Cuáles de las embotelladas sí tienen minerales? En el supermercado venden agua mineral. Bien, no son los botellones de agua que usualmente compramos en casa, pero hay botellones de 5 litros de otras marcas que sí son mineralizadas. Hay filtros de agua que mineralizan el agua. Inclusive hasta por internet hay electrolitos que uno puede comprar en gotas y echársela a los botellones de agua. También eso es una buena. Y entonces opciones hay. Lo que pasa es que hay que buscarla. Hay que interesarse. Exactamente, ¿no? Y hacer lo que nosotras estamos haciendo ahora, educando a la población. Por eso, señores, es que a mí me gusta tanto llevarles a ustedes estos temas médicos. Para mí son los más importantes, porque de nada nos vale conocer de cómo está la economía, de qué bajó y qué subió el dólar, el peso, el arroz, el petróleo, si no nos cuidamos nosotros por dentro. Ni siquiera podemos cuidar a nuestros seres queridos. Entonces, estos son mis programas preferidos, los médicos. Gracias a Viviana Hernández, nutrióloga y además es médico general, por estar aquí compartiendo con nosotros, y seguimos con este programa.